posible que todo eso esté pasando al tiempo, ¿cierto? Que haya restricciones institucionales, que hay miedo, ¿sí? Que hay temores de las instituciones también, de modo que se maneja la verdad. Yo sí estoy del lado, es que la verdad la deberían dejar a la gente tranquila que la administrara sola, ¿cierto? Pero estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, que son temores legítimos. ¿Ven que esto es problemático por aquí, señor? Lo que pasa es que muchas veces también los periodistas tergiversan la información. A mí me pasó el pasado 9 de abril. Yo di una información y el periódico publicó otra diferente. Entonces uno también se entiende de decir algunas cosas porque lo salen embalando con una información mal dada. Bueno, y el teléfono roto nos corre para todos. ¿Qué decir de los jueces, cierto? No, es que le pasa a todos. Aquel que le está contando unos hechos y que luego los tiene que contar y fácilmente nadie queda contento con cómo se contaron los hechos después. Es que eso es muy difícil, señora. Pues yo estaba pensando dónde queda la no repetición, la prevención también, que nos habla la ley. No hay que decir mentiras. Y la verdad es que en muchos casos se ocultan es por el temor a que sean repetidos. Entonces también eso es uno de los causantes del por qué el silencio, del no hablar, de no contar la verdad, de no decir las cosas. Sí. A lo que yo agregaría que es un silencio de varias generaciones. A mí eso de, mijito, aprenda que no se oye nada, no se dice nada, no se ve nada, sobre enseñó mi abuelita, ¿no? Y ella lo aprendió en la violencia anterior, ¿no? Usted no ha visto nada. Eso es tremendo. Yo tengo un concepto diferente. De pronto que uno dice, y como lideresa que soy, yo, los medios de comunicación, por ejemplo, la silla vacía me ha brindado a mí, eso me ha servido para brindarme. Es muy famosa, Yo creo que estamos en un momento ahora distinto y la consideración de que hay muchas verdades que no se han contado es cierto, pero estamos en otro momento. Estamos en un escenario distinto. Hay un reto histórico de contar la verdad. Nosotros estamos en un proceso de construcción de la verdad de lo que pasó en la Universidad de Córdoba. ¿Cómo van con eso? Vamos bien, estamos trabajando, estamos documentando todos los periodos, ¿cierto? Haciendo no solamente un análisis descriptivo, sino también relacionándolo con lo que estaba pasando políticamente en el país, las influencias externas y todas esas cosas. Yo tengo la percepción y la esperanza y el compromiso de que nosotros podamos aproximarnos mucho a que la sociedad conozca la verdad de lo que pasó en la Universidad de Córdoba. Faltan unos detalles, ¿sí? Pero si uno sabe quién tiene la información, pues la gente nos ha dicho que está dispuesta a contarla, ¿cierto? Entonces, para el caso, bueno, la gente más que miedo tiene dolor, porque de alguna manera no es muy difícil vivir ese duelo, ¿cierto? Es muy desgarrador porque ese duelo no solamente lo viven las personas, sino que también arrastra a las personas que estamos interesadas en conocer esa verdad, en visibilizar esa verdad, en identificar la memoria de las víctimas, ¿cierto? Para mí es muy duro siempre escuchar eso, pero nosotros tenemos el compromiso de hacerlo y de vivirlo, ¿sí? Y de alguna manera va a haber un momento en que eso lo vamos a superar, pero también es ayudarle a la gente, a las víctimas que vivieron esa crueldad, a adoptar también una actitud de reconciliación, de esperanza, de comprensión. No es fácil, pero lo tenemos que tratar de hacerlo. Muchas gracias, muy interesante eso. Un proceso muy duro, muy doloroso. ¿Quieres decir algo por allá? Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una anotación respecto a que las víctimas aún tienen miedo. Me parece, para los que hemos tenido la oportunidad de estar en las audiencias de Justicia y Paz, terriblemente revictimizante para ellos
la persona todavía tiene miedo y le tenga que decir al magistrado, hable con confianza, no tenga miedo que él no le va a volver a hacer nada. No, pero que está buena. Entonces, a lo que yo voy es que las mismas estructuras de poder que se han perpetuado en Colombia durante la época de la violencia, durante la época antes de las desmovilizaciones y que están ahora, siguen siendo las mismas. Entonces, en otros sistemas judiciales o en otros modelos de justicia transicional, lo primero que se hace es aislar a esa persona del poder. Queda aislado, por ejemplo, solo tiene contacto con su abogado, no puede tener sino una extensión para hablar con su familia a cierto tiempo, y acabamos que eso no es así. Entonces esa persona aún se siente en una situación de poder, aún tiene muchas condiciones a su favor. Quienes están afuera, que fueron los máximos responsables, que aún no han pasado por la justicia, pese a muchos requerimientos de la Corte Penal Internacional, siguen mandando, siguen en la política, siguen en el poder, siguen en el comercio. Entonces es muy difícil que una persona que puede utilizar no tenga miedo de hablar. Si es que todas las condiciones se han perpetuado, pero el diferente no. El status quo sigue como estaba antes. Eso es muy importante lo que acaba de decir, porque además nos permite como hacer una conexión, y es que esto no sucede en el vacío, en el sentido en que no hay un proceso aislado para contar la verdad, sino que eso depende de la situación política. Usted decía, estamos en un tiempo para hacer eso, o sea, están dadas las condiciones para contar las verdades, o sea, esas condiciones se tienen que construir, porque no es simplemente ponerse a contar la verdad. Ya lo decía bien el señor adelante, si yo me la suelto así, sin esas condiciones garantizadas, me friego, señora. Mi apreciación hace rato era frente a eso, eso es de reflexionar, es de mirar si los espacios que estamos propiciando para decir esta verdad son los realmente basados en la institucionalidad y que estén soportados, y que la víctima pueda tener el espacio frente a lo que se está diciendo las instituciones. Eso es de reflexionar, porque realmente el escenario no es el óptimo para contar estas verdades. Sí, a mí me deja muy preocupado, porque vuelvo al debate de anoche. ¿Cuál de esos señores habló de esto que está interesado en garantizar condiciones para la verdad? Yo no creo que no hay ninguno. Yo pienso que hay una primera discusión, y es desde mi punto de vista, y es alrededor de la verdad. O sea, yo pienso que la verdad en muchas ocasiones es subjetiva y está condicionada por valga la redundancia, por el entorno, por las condiciones. Por ejemplo, en la unidad, yo soy la comunicadora de la unidad de restitución, y hace como un mes tuvimos una visita de medios internacionales, nacionales y regionales que fueron a conocer los predios de Santa Paula, y luego fueron a ver cómo se hace un proceso de notificación dentro de la unidad. Llevamos a un solicitante para que ellos vieran cómo se hacía eso. ¿Qué pasó? Que a pesar de que se dieron todas las indicaciones, ¿cierto?, de cómo debería ser el tratamiento con él, porque él estaba en una etapa administrativa, los medios se acercaron de una manera como todo en una búsqueda de la información, de la historia, de la verdad, y entonces hubo como una incongruencia, una cifra en un año. Entonces el Señor nos dijo, fíjate que los datos no están correctos, porque el Señor nos dijo que salió hace tanto tiempo, que cuál es la historia, o sea, era como si la institución estuviera intentando como tapar alguna verdad. Y ahí es cuando se le hace la reflexión, o sea, en qué contexto estaba esa persona. Es un campesino que nunca se había enfrentado a casi 20 periodistas, todos apuntándole prácticamente como unas grabadoras, y todos tratando de sacar el mejor testimonio para obtener el enfoque de la entrevista que ellos estaban pensando. O sea, que ahí es la subjetividad de la verdad que yo quiero obtener de él. O sea, yo quiero que él me dé una versión de los hechos, pero que también se adapte a lo que yo quiero, a la nota que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces yo lo llevo hacia esa verdad. ¿Y qué pasó? Que por esa incongruencia, entonces, luego tuvo que hablar con el Señor, mira, él está preguntando, entonces que otra vez hablar su historia. Entonces también ahí es la posición de nosotros frente a la verdad que queremos obtener. Muy bien.
Y esa cosa de que hay tantas verdades tan subjetivas, ¿no? Tanta gente tiene tantas versiones. El modo en que ya no es la palabra, el modo en que eso se ha resuelto en esas comisiones grandes de la verdad es poner a la mayor cantidad de gente a contar, asumiendo que todo el mundo está contando una verdad subjetiva, ¿verdad? ¿Sí? Que todo el mundo cuenta la cosa como la vivió. Y lo que han hecho como ejercicios de comisiones de la verdad es ponerla juntas, pero no 3 o 4 como aquí. 500.000 narraciones juntas. Decir, bueno, sobre esto hay 10.000 personas cuentan, y la ponemos uno al lado del otro. Miren el impacto que eso tiene. Solo que digan, bueno, sí, hay muchas maneras de contar esto. Pero voy con ustedes dos, sí. Era precisamente lo que usted señalaba, lo que yo quería comentar y de acuerdo con la colega, y es realmente esa verdad subjetiva. Particularmente he tenido la fortuna de conseguir unos testimonios y han sido publicados para el medio en el cual trabajo, y compruebo esa subjetividad en muchas zonas de Córdoba, tal en el punto en el que uno dice, bueno, no sé hasta dónde se endiosa el diablo, sin estigmatizar. Nos topamos con algunos casos donde los paramilitares eran dioses en sus zonas, que construyeron los colegios, porque le pagaban a los profesores, porque aún existen esos hilos de poder que señalaba la compañera allá detrás. Entonces, ¿hasta qué punto realmente nosotros seguimos hablando de ese posconflicto? ¿Desde qué punto nosotros como periodistas hemos sido tan responsables con el manejo de la información? Desde el punto subjetivo de las víctimas y de nosotros como periodistas. Eso para anotar. Y otra cosa, porque también, ¿qué tanto han sido sinceros las mismas autoridades desde el punto de vista de que acepten su responsabilidad y hasta su conveniencia? ¿Sí? No podemos olvidarnos de los casos de tanta responsabilidad donde las víctimas expresan y siguen sintiendo su temor, porque volvemos a lo mismo, son los autores los que están en el poder. Señalemos los casos de los falsos positivos que se han dado en Colombia, y cómo vamos nosotros como periodistas de pronto a poner a una víctima, dígame si fue el coronel tal, fue el teniente tal, donde realmente también nos estamos exponiendo. Entonces, más o menos sintetizar esa verdad subjetiva que hay tanto de los periodistas como de las víctimas, y a los cuales, con todo el respeto de mis colegas, yo pienso que somos nosotros quienes con nuestro olfato periodístico y nuestro manejo hemos podido sacar buenas e interesantes historias sin poner en riesgo aún más la vida de esas personas. Muy bien, entonces un tema bien controversial, ¿no? Interesante. Ahí hay una cosa a mí que se me ocurre, ya les doy la palabra, y es, porque es que he visto mucho, eso también nos pasa a nosotros en la academia, que es como hacerse, todos nos hacemos como autocensura, se hace uno como investigador de la universidad, autocensura. O sea, porque tienen que usar un lenguaje académico que no sea sesgado. El periodista que ya pone negocio a la vaina también se autocensura porque tiene que ser muy ecuánime. Y la víctima se autocensura porque tiene miedo, porque de pronto, y entonces todo el mundo buscándose el subjetivo. Yo creo que también nos estamos como encadenando la verdad. O sea, hay una verdad como que hubiéramos interiorizado con todo, ¿sí? Como que no, yo no me la puedo contar tal como es, y todo el mundo se autocensura, y ese es un problema muy serio, porque nos está llevando a que no hablemos. Perdónenme lo recurrente del tema, pero lo más sintomático de lo que estamos viendo es que los candidatos a la presidencia no sientan ninguna necesidad de hablar de esto. ¿Sí? Ninguno. O sea, usted puede hacer una campaña en Colombia a la presidencia sin hablar ni de la verdad, ni de las víctimas, ni del conflicto, ni de nada de eso. Nadie se lo está pidiendo. Y yo creo que los asesores de campaña dicen, entre mejor hables de eso, mejor. Entre menos hables de eso, mejor. Ni toques el tema. Si nadie se lo está reclamando. Pero cuando estamos aquí, miren como que todos estamos hablando y hay una cantidad de vainas que hay que contar, que no han sido contadas, y que yo creo que eso nos atraviesa también la posibilidad de comunidad política. Le doy la palabra a 3 personas. No, y aparte de todo, pues con el respeto de los periodistas que están aquí presentes, las pocas veces que las víctimas se atreven a decir la verdad, muchas veces es distorsionada, porque buscan la manera de que venda más, de que qué verdad vende más y de qué manera esa verdad vende más.
Claro. Tienes razón, es una porquería los periodistas. Pero te lo digo, peor los abogados. Los abogados no tenemos que echar esos cuentos en las clases. Pues hace una clase de cálculo del profesor Gutiérrez comentaba que los medios de comunicación son necesarios para poder documentar todas las masacres que se le han presentado, por lo menos aquí en la región de Córdoba. Entonces, pues son necesarios para esto. La cuestión está en que cómo se cuenta esta verdad y qué toque de subjetividad le pone cada periodista a la verdad. Pero de todos modos, los medios necesitan contar esto, ¿cierto? La pregunta mía va encargada a esto. Sucede que cada víctima tiene una historia que contar con un dolor diferente. Cada uno lo siente de manera diferente. Individualmente, las víctimas tienen su manera de sentir el dolor. Como había comentado, había que hacer una selección para juzgar a las personas directamente o indirectamente responsables que tenían el mando de todos los que habían generado problemas en la Segunda Guerra Mundial de genocidio, ¿cierto? Y que comentó que se seleccionaron 10 y pues se resolvió con 10 personas en la otra. Entonces, la subjetividad de cada dolor, de cada víctima, se debe volver objetiva en el momento de juzgar a las personas que van a ser responsables cuando se genere estos conflictos. Oiga, dos cosas de las que está diciendo que me sugieren una cosa interesante, y es la segunda. No tengo ni idea cuál es la selección que tengamos que hacer. Cuando estuvimos en la Corte Constitucional, muchos haciendo el debate sobre el marco jurídico para la paz, varios llevamos la propuesta de que uno no puede saber a quién hay que seleccionar, si son 20, 50 o 100. Lo que sí está claro es que eso no se puede seleccionar a puerta cerrada entre tres tipos, sino que si hay una selección la hagamos democráticamente. O sea, que convengamos esa vaina. No puede ser que se siente un grupo de sabios, como suelen hacerse aquí, entonces 3 exmagistrados, 2 exprocuradores, 2 expresidentes, y ellos deciden. Yo creo que eso no puede ser. La cosa es que tenemos que acordarlo, ¿sí? Y eso tiene que ir al debate público. Y esa es una cosa que las víctimas no nos podemos dejar quitar, ¿sí? Que es tomar las decisiones sobre eso, ¿sí? Eso no se le puede expropiar a las víctimas, primero. La segunda es un primer comentario que hizo respecto de cómo los medios tienen que contar la verdad y se haga el momento para recordar a García Márquez, ¿no? Y hacer un homenaje, porque una cosa que García Márquez pensó y escribió mucho fue este tema. Cuando él era periodista en Cartagena, junto con sus colegas periodistas, estamos hablando de la década de los 60, esa gente empieza a escribir sobre la violencia en la costa atlántica. Sí, que fue una violencia terrible. Y ellos empiezan a escribir artículos periodísticos sobre la violencia en la zona de Bolívar, aquí, en el Magdalena. Y los directores de los periódicos, a él y a sus colegas, los empezaron a censurar y les dijeron que ellos no podían empezar a contar eso. Por las mismas razones que estamos hablando, que por peligroso, que por rara. Y esto les estoy hablando de un libro de él que se llama Periodismo y Revolución, y él dice, y por eso me pasé a la ficción. Dice, todo lo que yo no podía contar en el periódico, lo empecé a contar en las novelas, lo contaba de manera maravillosa y todo el mundo me decía que era divino, pero yo estaba contando exactamente lo mismo. Y él por eso insistió mucho, 100 años de soledad, de historia de la violencia en Colombia. Yo estoy contando la violencia en Colombia. Hice una novela para poder contar en la ficción lo que no me dejaban contar en la realidad. Es mi comisión de la verdad. Lo que pasa es que lo volvió una novela y eso es muy interesante. Y yo creo que por eso la voz de Gabo es tan importante para esto que estamos hablando, porque él contó mucho de lo que no podemos contar todavía. Y lo contó además de una manera tan hermosa, lo que muestra también un tipo con ese genio para tomarse este desafío del que tú estás hablando,
que es muy difícil para un periodista. Se lo oía yo en televisión a un escritor hace poco, que decía, es que yo tengo que contar la realidad y engarzarla en una narración, en renglones, eso es muy difícil. Pero yo creo que hay un ejemplo interesante, es lo que me sugiere lo que estás diciendo, me parece un problema muy serio. Y qué bueno que están aquí los representantes de los medios de comunicación, porque sé que para ustedes es un desafío gigantesco, cómo contar estas historias. Aquí no faltan historias, el problema es cómo contarlas, cuáles se pueden contar, puedo compartir eso. Bueno, entonces estuvimos hablando de justicia y de verdad como problemas. Yo ahora sí quisiera hablar de lo que me pidieron que tenía que hablar y me interesa hablar, y es, le he estado como dando vueltas a cómo fueron apareciendo las víctimas. ¿Sí? Cómo fueron apareciendo las víctimas. Y eso y todo el tiempo he estado tratando de sostener es que las víctimas no estaban ahí de una vez y para siempre. Que de hecho reconocer a las víctimas ha sido tremendamente difícil y problemático, y que la tendencia ha sido más bien a no reconocerlas, incluso con lo que terminamos hablando. Muchos ejercicios periodísticos contando que eran las víctimas y mucha gente perseguida por contar alrededor de las víctimas. Eso no es tan obvio, no es tan claro. En el caso particular, que era lo que me había pedido Catalina de los desplazados, la historia también es muy parecida, creo que nos puede contar también de esas dificultades. Porque fíjense que el problema es que muchas de esas víctimas están justificadas. Eso lo quisiera poner de presente. Muchas víctimas, su victimización está justificada, y era el caso en particular del desplazamiento. ¿Por qué digo que muchas víctimas están justificadas? Porque se entendía que esas personas debían tener ese tratamiento. Voy a poner 3 casos. El primero, después de la independencia, por ejemplo, durante todo el siglo XIX, los padres de la patria van a sostener que uno de los motivos de atraso más graves que tiene el país son los indígenas. Y hay un exterminio indígena permanente, no solo desde la colonia, sino desde la República. Los territorios indígenas fueron tomados y repartidos, y a los indígenas se les exterminó sistemáticamente. Hay un caso muy famoso, recuerdo que se llamaba el de los Cuivas, que fue un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia en los años 50, y que eran unos cazadores, creo que bogotanos, que van, creo que es a la Arauca, ¿cierto? Y cazaron unos indios, mataron una cantidad de gente de una comunidad indígena, y cuando pusieron la denuncia, ellos dijeron: no, es que estamos de cacería. Estamos de cacería, ¿por qué? Porque esos tipos, esa no es gente, esos son animalitos. Esos son animalitos, esos no son humanos. Y ese fue el argumento que presentaron a la Corte Suprema. Y varios jueces los absolvieron por eso, diciendo: no, si estos señores tienen la razón, es que los indígenas no son humanos. O sea, una cosa que ya había sido discutida 300 años atrás. Pero lo que les quiero es, durante mucho tiempo exterminar indígenas estuvo justificado en la política nacional, porque se entendía que esa gente era motivo de atraso. Déjense ustedes ahí los negros, mismo asunto. Reprimir a los negros, tomar la tierra de los negros, esclavizar a los negros, joderse a los negros, era un problema absolutamente justificado. Miren que eso lo van a poner ellos, solo en la Constituyente del 91 les van a tener protección especial. Pero es que no es casualidad que los territorios de gente negra son las zonas más pobres del país. O sea, esta idea de que hay una gente que está viviendo en inferioridad de condiciones estaba justificada. Y en el caso de los desplazados la cosa no es menos grave, porque desde comienzos del siglo XX se empezó a decir que el futuro del país era salir del campo. ¿Sí?
Aquí vinieron economistas, gringos y canadienses, y dijeron: Colombia se tiene que industrializar. E industrializar significa que la gente tiene que salir del campo, se tiene que ir a las ciudades y sustituir la economía agrícola por una economía industrial. Luego los campesinos tienen que desaparecer, ¿sí? Y de hecho hubo unas políticas para desaparición de los campesinos. Y la mayoría de los campesinos en 1900, el 30% de la población estaba en las ciudades. Hoy en día el 80% de la población está en las ciudades. Y eso fue una política nacional de desaparición de los campesinos. Y lo que decían además era que los campesinos, es que esto no se lo inventó, no está haciendo ninguna justificación, no se lo inventó ni Uribe ni Uribito. Eso lo venían diciendo desde los años 50. Es que los campesinos con tierras chiquitas son gente improductiva. Lo que hay que hacer es grandes haciendas con inversiones, es lo que sigue diciendo hoy el plan de desarrollo de nuestro país. Diciendo la inversión productiva, es lo que está diciendo el ministro de Agricultura. Inversión productiva en el campo, grandes haciendas para la exportación. A nosotros no nos interesa el campesino improductivo, el campesino improductivo que se vaya para las ciudades. ¿Eso qué es? Que el plan de desarrollo avala el desplazamiento. O sea, nosotros tenemos como política de Estado el desplazamiento, ¿sí? Nosotros no nos interesa mantener al pequeño campesino ni mantener la pequeña comunidad, pero eso es lo que viene haciendo todo el planeta. Es lo mismo que hicieron en Estados Unidos, en Canadá, Centroamérica, y nosotros estamos en lo mismo, pero no ahora, hace 50, 60, 70 años, que es, esa gente tiene que desaparecer, irse a las ciudades, volverse obrero industrial y volverse empleado. Nosotros no queremos que haya campesinos. Con eso que les quiero mostrar, que también cuando ha sido un esfuerzo muy grande señalar que las víctimas son víctimas. Los primeros que hicieron un conteo de desplazados en Colombia fue la Iglesia Católica a finales de los años 80, comienzos de los años 90. Y miren que esto es una lección interesante para todos los que hacen aquí parte de organizaciones. Yo hablaba con los que hicieron ese primer estudio, Jorge Rojas, Floreino Osorio, gente que trabajó aquí muy fuerte en Tierra Alta, por cierto, gente de investigadores muy duros. Y ellos me decían: no, a nosotros en los 80 llegaron unos curas centroamericanos y nos dijeron: hasta que ustedes no hagan un conteo y presenten una cifra de desplazados, nadie les va a creer que hay desplazados. Ustedes tienen que proponer una cifra, y eso es muy importante en el lenguaje contemporáneo. Y creo que de las organizaciones han aprendido mucho eso, y eso está en la historia del desplazamiento. Mientras no hay cifras, pareciera que los gobiernos son indiferentes al tema, y por eso hay una obsesión por estar contando gente, ¿sí? Pero es que uno dice: no, hay víctimas, pero es que si uno dice hay 5.000 víctimas, es otra cosa. Y esa gente se fue por ahí, hicieron el primer conteo. Ellos dijeron: entre 1984 y 1994, creo, ha habido 1 millón de desplazados. Fue lo primero que ellos dijeron. Entonces eso se volvió una noticia gigantesca. Hay 1 millón de desplazados. Y entonces uno se preguntaba: ¿pero por qué esa gente no habían sido tenidos en cuenta? Y la razón por la que no habían sido tenidos en cuenta es que a los desplazados los llamaban, como los habían llamado todo el siglo XX, se llamaban migrantes del campo a la ciudad. ¿Qué son? El flujo normal de campesinos que tienen que irse a la ciudad, porque aquí hay un proceso de urbanización. El campo se tiene que desocupar, es que no es que empezar, no, se tiene que desocupar. Toda esa gente tiene que ir para la ciudad. O sea que lo que está pasando es una cosa normal. Y no era normal. Yo estoy hablando de la generación de los papás de ustedes y los míos, y de los abuelos de ustedes y los míos. Toda esa gente que salió de las fincas y del campo y que terminaron por la violencia metidos en las ciudades, concentrados en ciudades grandes y pequeñas, huyendo de la violencia política. Durante mucho tiempo a los líderes del país les pareció que la violencia política tenía un resultado positivo, y era sacar a la gente del campo. Ah, no, qué bueno, pues a la larga la guerra no sirve, porque saca a la gente del campo y la manda a la ciudad, y ahí es donde la necesitamos. Eso fue muy duro. Y fue uno de los primeros desafíos de la cosa de desplazamiento. Decir: estos no son simplemente migrantes del campo a la ciudad, son desplazados. Desplazados forzados por la violencia. Esta es gente que no está ahí porque le parece bien, y que ellos se vengan a las ciudades no está bien.
Y eso fue una pelea larguísima, que han intentado devolver varias veces. Fue el mismo José Obdulio Gaviria y Álvaro Uribe que en algún momento dieron ese debate cuando estaba todavía en el gobierno. Ellos empezaron a usar el mismo argumento al revés. Dijeron, no, en Colombia no hay tantos desplazados, esos son migrantes del campo a la ciudad. ¿Cuáles 6 millones de desplazados? Es carreta. Esos son campesinos migrando a la ciudad, son migrantes económicos, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea, entonces, hasta aquí les quieres proponer que esa idea de que hay desplazados es una idea muy discutida y que la idea es de que aquí había desplazados, que los desplazados eran gente injustamente movida y que esos desplazados requerían una atención del Estado. Eso fue una conquista sumamente importante de las organizaciones, en ese caso comenzando por la Iglesia. Después vinieron muchas organizaciones y se sumaron a eso para defender una política de desplazados. O sea, sí hay, a finales de los 90 como que la gente dijo, no, sí, en Colombia sí hay desplazados, está muy bien, aceptamos finalmente que hay desplazados. Pero y otra cosa que lograron importantísima era que decir que los desplazados eran un problema de violación de derechos humanos. Eso también fue una conquista tremenda, porque al decir que era una violación de derechos humanos significaba una cosa que hoy está bastante disuelta, y es que el responsable de los desplazados era el Estado. Porque el Estado también en los 90 decía, no, los está desplazando, pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y yo qué tengo que ver? Lo que se logró fue decir, el Estado es el responsable de todos los desplazados, no importa quién los desplace, el Estado tiene que responder por ello. Eso fue muy bonito. Y se construyó una política nacional de derechos humanos para los desplazados. Digamos, fue un momento de ascenso del tema de los desplazados grande. Segunda cuestión que quiero sacar de la moraleja del tema de los desplazados que les quiero plantear. Todo ese esfuerzo llegó a la ley. O sea, si hoy estamos discutiendo la 1448, en el 97 estábamos discutiendo la ley 387. Y eso todos aquí, además de un experto en ley 387. Sí, entonces sí que le dimos palos a esa vaina y la trabajamos como un berraco y esa cosa y la estuvimos aplicando, tremendo. Y yo creo que se lograron muchas cosas. Pero miren que más o menos hacia el 2000, 2001, 2002, 2003 empezó a pasar una cosa que hoy está pasando con la ley de restitución de tierras. Y la quiero traer a colación. Llevábamos ya como 10 años aplicando la ley 387 de desplazamiento y uno le preguntaba al Estado, oiga, pero mire que los desplazados siguen jodidos. Los desplazados siguen sin atenderse, los desplazados siguen con problemas. Y el gobierno respondía exactamente lo que está respondiendo hoy con la ley 1448. Pero ¿cómo se le ocurre si yo me he gastado un montón de dinero en la ley 387? Me he gastado miles de millones, lo mismo que están diciendo en la restitución de tierras. Vaya y mire la institucionalidad. Mire lo que nos hemos gastado. Es el yo no sé cuánto del presupuesto nacional gastado en desplazados. O sea, esto ha sido un esfuerzo monumental. Todos vivimos eso. Y lo peor era que no es cierto. Sí se había gastado una cantidad de plata. Había una burocracia gigantesca trabajando a todo vapor por los desplazados. Y uno hablaba con los desplazados y los desplazados le decían a uno, es que ya llegó a ser como ya chistoso. Decían, no, pues sí, me dieron la ayuda humanitaria de emergencia, entonces me dieron unos mercados, me acuerdo que era un kit de aseo, unas cobijas, unos kits, eso era la época del lenguaje de los kits, me dieron el kit 1, el kit 2, el kit 3, después me dieron dos pagos y después coge el ficho y entonces vayan unas filas que eran unos fichos. ¿Alguien conoció eso del ficho? Eso el ficho viene eterno. Ahora no el ficho, sino un término que después empezó a utilizar, que fue, ya no vamos a hablar de desplazados, sino de personas en situación de desplazamiento. Como si fuera algo momentáneo, pero igual la gente seguía 10, 15, 20 años en la misma situación. Eso, sí. Es que miren que nadie sabe el pasado que le espera.
y estamos, creo que estamos en el mismo lenguaje. Uno va, con todo respeto por la gente de aquí de la unidad de tierras, pero además es el heredero de la X87, y decían lo mismo: hemos trabajado, hemos gastado billete, todo el que quiera, mire la institucionalidad tan berraca. Y uno iba de los desplazados, y los desplazados, lo que usted acaba de decir, aquí jodidos. ¿Y qué? ¿Ya le solucionaron el problema? No, todavía no. Tengo un ficho. Ya, pero me decía, no tengo un ficho. ¿Sí? Y el ficho, ¿cuál es? ¿Sí? Es el Z520. ¿Y en qué va? En el A2. ¿Sí? Eso no es así. Es decir, un turno. Claro, o sea, miren que es una técnica, pues una técnica que más le gana a las víctimas. O sea, si una cola larga reparta fichos y diga que estamos en el estricto orden y todas esas vainas, ese lenguaje, gradualidad, proporcionalidad, ¿sí? Lo discutíamos con los señores jueces, la gente que presenta la restitución de tierras. Entonces algún día ya vamos en la macrofocalización, solo falta la microfocalización. Cuando llegues a la microfocalización vas a ir por sí, un desplazado conoce ese lenguaje muy bien. Algún día van a llegar, espera. Gente desespera. Mucha gente de hecho empezó a decir que o sea, ¿para qué sentía ser desplazado? Mucha gente dijo, no, es más estorbo ser desplazado. Ahí vino una cosa bonita que hoy nos estamos preguntando mucho si vale la pena reeditar, que fue: la gente se volcó a las tutelas, ¿cierto? Los desplazados se volcaron a las tutelas con razón. O sea, si usted era desplazado, era un experto en tutelas. Sí, todo estaba en tutela. Y además a mí me da una piedra cuando dicen que la gente abusa de las tutelas. El otro día venía en un taxi y me decía un señor: mire, yo tengo un hijo con epilepsia. Para que me den la droga me toca presentar Carmen una tutela. Entonces mi esposa se dedicó a hacer tutelas. Sí, ella cuida al niño y presenta tutelas. Porque cada mes nos toca presentar como 3 tutelas para poder empujar el tratamiento. Y los desplazados, ustedes los veían, éramos expertos en tutelas. O sea, tutela. Pero hubo un momento en que tampoco las tutelas servían para nada. Pero ahí hay una primera cuestión que valdría la pena examinar acá, y es: ¿hasta qué punto las víctimas en la restitución de tierras debían volcarse a las tutelas? Sí, que es a mover el proceso con tutela. No ha sido tan efectivo, pero esa es una fórmula interesante. Usar masivamente la tutela para empujar el proceso de restitución, porque yo lo siento como en eso un estancamiento similar. Y uno va y entonces todos dicen: no, estamos gastando un montón de dinero, pero ¿dónde está? Una pregunta, era lo mismo que se preguntaban los desplazados: ¿dónde está? No lo veo. Y entonces ahí salió una cosa interesante, que fue el proceso ese de la P25. Yo creo que hay que volverlo a examinar, hay que volverlo a ver, porque eso fue planeado, o sea, fue una cosa planeada maravillosa. O sea, presentar 700 tutelas al tiempo sobre el mismo tema en todo el país, lograr una acumulación, llegó a la Corte, y la Corte en ese momento va a decir, declara eso que se llamó Estado Constitucional, y empezó a pedirle cuentas al Estado. Eso es muy interesante. O sea, la Corte cogió al Estado, al gobierno, y le empieza a pedir cuentas y le hace un sistema de seguimiento. No me quiero demorar en eso, porque eso tiene una cantidad de meandros técnicos ahí que no es del caso ahorita hablar. Lo que quiero mostrarles es que en un momento dado tuvo mucho sentido la intervención de la Corte Constitucional para empujar la política de desplazados y sacarla del estancamiento en que estaba, cuando ya todo el mundo se había acostumbrado. De hecho, había una campaña que decía: los desplazados parecen que son parte del paisaje. Pues a todo el mundo les parecía que era normal. Sí, trae 5 millones de desplazados, ahí están, pues, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que hacer. Pues la Corte logró empujar tremendamente eso. No me quiero meter en los detalles, pero sí lo lograron. Hubo un empuje que no resolvió el tema de los desplazados, pero sí presionó mucho al gobierno. Eso le tocó un día más pleno, y cogió la Corte y
se lo enyardó, como dicen, y tú, al man le tocó empezar a gastar plata sustancial en desplazado, y lo hicieron bien. Pero les vuelvo a decir, toda mi hipótesis aquí es, esto es muy problemático, y el gobierno está mamado de la corte. O sea, en el 2010, 2011, el gobierno está desesperado. Yo me acuerdo de sus señores de gobierno, ¿cómo nos quitamos esta larga corte de encima? ¿Cómo hacemos para que no nos jodan más con uno de los desplazados? ¿Verdad? Y la fórmula perfecta, y es que aquí quiero mostrarles esto que tal vez sea un poco controversial, pero lo digo con conocimiento de causa. Dijeron, pues si estamos tan jodidos con la política de desplazados, pues hay una fórmula que puede ser interesante. ¿Cuál? Cambiemos de nombre. Cambiemos de nombre y volvemos a hacer. ¿Sí? Y eso sí se lo habrán pillado ustedes. Hoy, ¿quién está hablando de desplazados? A ver. ¿Cuál fue el nuevo nombre? ¿Qué nombre le pusieron? La ley no dice ley de desplazados, sino ley de víctimas. Ley de víctimas. La primera versión de la ley de víctimas, además, no incluía a los desplazados. Claro, entonces ustedes ven la exposición de motivos de la ley de víctimas, hay 300.000 víctimas en Colombia, pero los 6 millones de desplazados, por eso no son. Y fue un proceso muy fuerte, y en eso a toda señora, todo lo que es Paula Gaviria y su gente que incluyó a los desplazados después entre las víctimas. Pero lo que produjo fue una cosa loca, una ley diseñada para 300.000, en una decisión se volvió una ley para 6.300.000, que es uno de los problemas que tenemos hoy serísimos, que es que la ley de víctimas estaba para sacar a los desplazados y sacar a la Corte Constitucional, y no vamos a hablar de eso. Pero hubo gente muy, porque eso también es muy bonito en el Estado, ¿saben? Yo no procuro no hablar del Estado en bloque, ¿sí? El Estado tiene matices, y en el Estado hay gente berraca, que se la está jugando, que está muy comprometida, que hace cosas importantes. ¿Sí? Yo con eso no quiero hacer una justificación general, pero tampoco quiero decir que toda la gente que está en el Estado es pésima. Yo veo a todos los amigos que tengo en el Estado y los que no son amigos míos, que hay mucha gente trabajando, y uno ve instituciones en manos de unos gatos y no funcionan, y de pronto llega una persona valiosa y la vuelve a funcionar. Entonces depende mucho también de la gente. Y hay un gente valiente, pero lo que quiero mostrarles es que aquí nadie se queda quieto ni nadie es inocente. ¿Sí? Un poco lo que estaba detrás de la ley de víctimas era abordar el tema de los desplazados. Además lo diseñaron los economistas súper interesantes. Es decir, mire, es volver en un plumazo con una ley, pasar de 6 millones de usuarios a 300.000 facilísimo. Eso no lo lograron. Pero miren que lo que sí han logrado es desaparecer los desplazados. De desplazados ya no se están dando. Ya no se están dando. Y se especula mucho con las cifras de las víctimas. ¿Cuántas son las víctimas? ¿Cuántas son? Entre otras cosas, que lo que hicieron con la ley de víctimas fue dejar de contar desplazados. Cerraron el registro de desplazados, ya no se está haciendo cuentas, ya no hay cifras oficiales. Cada año salía la cifra de desplazados. En el gobierno de Santos no hay cifras de desplazados, ya no se cuentan más. Entonces ya no sabemos cuántos desplazados hay cada año. Entonces volvimos a los 90s. La semana pasada, 2.500 desplazados en el Chocó. Cada día llegan 30 familias a Bogotá, 150 personas. ¿De dónde? Ya eso no se está contando, ya eso está desaparecido. Con eso que les estoy proponiendo, que este es un terreno muy delicado y muy político, y que nadie tiene asegurado su lugar acá. Les estoy diciendo también que como hoy estamos hablando de víctimas, fácilmente dentro de 2 años, con una ley desaparecen las víctimas. Y espérense y verán que vamos para allá. Es que yo recuerdo esto, cuando se desmovilizaron los paramilitares, en la desmovilización de la 975, pasó con los desplazados. Llegaban los desplazados, ¿y a usted quién lo desplazó? Un grupo paramilitar. Y entonces mandaron una carta, que yo tengo una guardada, que comenzaba diciendo: acción social, ¿no? Señor fulanito de tal,
decía la carta, usted le ha mentido al Estado. Usted le ha mentido al Estado. Le explicamos que por la ley 975 hace un mes se desmovilizaron todos los paramilitares y los paramilitares ya no existen. Y usted está diciendo que lo desplazaron los paramilitares, pero usted está mintiendo. Se oficia a la Fiscalía General de la Nación para que le haga un proceso por falso testimonio. ¿Sí? Y si sigue diciendo mentiras, lo vamos a meter a la cárcel. Bien. O sea, la gente que estaba de víctima terminó de victimario con la negociación. Yo me estoy esperando el año entrante la carta que diga: usted le ha mentido al Estado, la guerrilla de las FARC no existe, usted no atacó ninguna guerrilla, y le vamos a hacer unas compulsarle copias a la Fiscalía para que investigue por decirle mentiras al Estado. Para allá vamos. O sea, en un año no va a haber víctimas, porque no hay conflicto. Porque van a decir: estamos en posconflicto. Les juro que vamos para allá. Eso es muy complicado y muy riesgoso, porque nos vamos a quedar sin protección. Y a quejarse a donde el mono de la pila. Aquí, acciones. Ojo con eso. Ya, yo tengo una serie de inquietudes. Se desmovilizó un grupo de autodefensa, o sea, la autodefensa, solamente con ese nombre era conocido. Pero de ahí nacieron varios grupos que hoy son conocidos como los rastrojos, como las águilas negras, como los paisas, últimamente de la autodefensa gaitanita de Colombia, etc. Ahora, si la FARC mañana se desmovilizara, ¿qué va a pasar con esas bandas criminales? ¿Qué va a pasar de pronto cuando se acabe el proceso de lo que hicieron con las autodefensas de ahí en adelante? ¿Cuántos grupos irán a surgir después de esa desmovilización? O sea, esto es como para que uno se quede reflexionando sobre esta parte, mirando lo que ya sucedió y lo que está sucediendo. Toda la razón, pero que se quede reflexionando en qué cuerpo de pelea. Porque fíjense que en la ley esta de víctimas, en la 1448, al principio de la ley dijo que la gente desplazada por todos esos grupos de los que está hablando no eran víctimas. Eso después lo tuvo que corregir la Corte Constitucional, cuando dijo: no, sí son víctimas, pero la cosa se quedó así. Entonces, al que desplaza no hay a dónde quejarse, no hay a dónde registrarse, sí, no hay nada. Eso está muy complicado. O sea, estamos, ya le doy la palabra, estamos en un escenario que es lo que un poco les quería contar en esta segunda parte, ya le doy la palabra, es igual que en su momento aparecieron los desplazados en la ley los acabaron. ¿Sí? Y empezamos a hablar de víctimas y ya entonces desplazados no hay, nadie está hablando de eso. Muy posiblemente vaya a pasar lo mismo con víctimas. Yo creo que eso requiere una intervención muy fuerte en la sociedad civil para exigir protección. O sea, nosotros no nos podemos dejar meter esos jóvenes, ¿sí? Porque aquí el problema cada vez yo veo menos que el problema sea que el jefe paramilitar o el jefe guerrillero llegue al Congreso. Es ¿quién va a proteger a las víctimas? ¿Sí? ¿Quién va a responder por eso? Porque en últimas es quién va a ayudar. Esas cifras que estaba mostrando Catalina, que daban como 80 billones de pesos los daños. Eso es lo que costó la guerra. ¿Sí? La guerra no solo costó las balas, fueron los 80 billones de pesos de daños. ¿Y quién los va a pagar? Sobre todo a gente que lo necesita. Más intervenciones, estaba pensando. Allí la cosa es que ¿en qué lugar quedamos nosotros después del proceso de paz? Uno, como víctima. Dos, ahora en este proceso político, ya los amigos de Uribe están diciendo que la ley 1448 fue derogada para confundir a las víctimas. Los amigos de Uribe están diciendo: Catalina. No, pero no, mentiras. Me mata donde me voy a decir eso. No, era un chiste, advierto, era un chiste. Pero estoy de acuerdo con usted completamente. Miren que la ley es una cosa frágil. Y hay mucha gente interesada en borrar la ley. Ahora, hablemos de la conexión entre desplazamiento, un minuto entre la conexión entre desplazamiento y tierras.
porque alguien, tal vez alguien por acá, tú decías, el desplazamiento termina siendo descrito como un crimen sin victimario. Claro, porque es que además a la gente no la desplazaban a toda atacándola en su casa, sino que se hacía lo barato del desplazamiento con un victimario era que con una masacre desplazaban 6 veredas. Y entre más escandalosa la masacre, la gente que nunca vio al victimario, que nunca lo tuvo cerca, que por un rumor salían miles de personas y desocupaban una zona completa. Primero. Segundo, vuelvo a Floredilma, Osorio y a la gente que trabaja acá. Ellos hicieron un esfuerzo muy grande en los 90s por demostrar una cosa que nadie entendía, y era que el desplazamiento estaba relacionado con el despojo de tierras. Es que en los 90s uno decía eso y decía, ¿qué? No, el desplazamiento es por el enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares. Todo el mundo, ese era el cuento que salía en las películas. Estaban los campesinos sembrando, de pronto aparece la guerrilla, porque siempre aparecía mucho la guerrilla, ¿sí? Y después aparecía el ejército, empezaban a dispararse unos a los otros, y entonces en el medio quedaban los campesinos y se tenían que ir. Estos investigadores empezaron a decir, eso no es así. Esos cruces de fuego son muy excepcionales. El desplazamiento es otra cosa, es gente armada que llega y se la pone a los campesinos, les dice, usted se me va. ¿Sí? Y aquí entramos en el tema muy de restitución. Y antes de irse me firmas. Porque no es que te me vas y te me fuiste, no. Te me vas y antes de irte pasas por la oficina de registro y me firmas la escritura. Y como decían ellos, o usted o su viuda. Y va y me firma. Y me deja firmado. Y ese señor además nunca se quedaba, las fincas nunca estaban a nombre ni de Mancuso ni de Jorge 40, estaban a nombre de otro señor, de otro señor, de otro señor, de otro señor, de otro señor. Todas esas tierras tenían 7, 10 y 15 testaferros. Entonces cuando usted iba a ver, la gente venía a reclamar y no todos terceros de buena fe. ¿Sí? Es que era, y eso duraron 10 años de investigación y nadie creía. Decía, oiga, y el que está terminando con las tierras es gente divinamente. Porque todo el mundo está esperando, no, o sea, a mí me parece que el modelo, que me parece que pegado por el modelo de paramilitares Don Verde. Sí, un señor un señor con cara de paramilitar. Sí, entonces uno se imagina a Don Verde, que es como la contraimagen. Sí, cara de malo. Pues los que se quedaron con las tierras no eran Don Verde, eran unos señores divinos, bellísimos, hombres bacanos, con unas mujeres hermosas, unos hijos preciosos, sí, que andan en una camioneta tipo modelo, que se queda de los Estados Unidos, sí, gente re bien. Y los que se quedaron con las tierras eran esos. Y todo el mundo esperando a Don Verde, pues salir como armado. Esta gente divinamente. Ese era un gran obstáculo. Y miren que fueron años de investigación para llegar a eso y decir, ¿y la restitución cómo se va a hacer? ¿A quién se la vamos a ver? ¿Qué es el desafío que tienen los jueces de tierras hoy? Y eso lo hemos discutido mucho en Bogotá. Que la ley de restitución de tierras no se le aplica al paramilitar. El problema de la ley de restitución de tierras es que se le aplica a la gente más divinamente en las reuniones. ¿Sí? Y esa gente divinamente en las reuniones está asesorada por los mejores abogados, que son también divinamente. Vean, gente súper elegante, lo que le preguntaba al señor Efromovi. Oiga, ¿y qué pasa con su hacienda Bellacruz? ¿Sí? Usted tiene allá una masacre terrible y sigue habiendo una banda paramilitar, y el tipo dice, perdóname, ¿tú sabes con quién estás hablando? El dueño de Avianca, así, pero no voy a decir, claro, el dueño de Avianca. Y mire, yo soy de tan buena fe. ¿Usted sabe cuánto le pagué yo a los señores de Brigado Rutia para que me aseguraran eso no tiene ningún problema? Le pagué un mundo de plata. Entonces no me puedes decir que yo no soy de buena fe. Además, es Brigado Rutia, la mejor empresa de derecho del país, que además es cierto. Sí, es la empresa más prestigiosa de derecho del país. Ese es el tema del desafío de la restitución de tierras. Reitero, la restitución de tierras no es contra un tipo armado ahí, sí, de esta vereda. Es la gente bien, con los mejores abogados,
con una estrategia jurídica, la berraca, para haberse apropiado de esa tierra. Lo que está pasando en Montes de María, ¿usted qué se encuentra? Pues, empresarios, y lo que todo el mundo pregunta es que usted se imagina a ese empresario desplazando. Y yo, no, de ninguna manera. Yo es un señor adorable. ¿Sí? Ese es el problema. Y esa fue la decisión que se tomó de la restitución, que es tan complicada y que le pone tantos problemas a los jueces. Que es casi, la ley de restitución de tierras se enfrenta contra el establecimiento completo. Y el resultado, pues, sacar los 100 muertos. Ya les doy la palabra. Señor. Ay, yo no puedo creer que la sigo bien, así que uno voy a decir, digamos, la estrategia de la ocupación del territorio era una cosa bien calculada. Claro. Eso fue una estrategia, eso no sucedió así porque así. Luego uno voy a decir, por ejemplo, que estaba relacionado con algunos proyectos supuestamente estratégicos, por ejemplo, la construcción de la vía de San Marcos o la vía de San Lucas a salir a Agamata. Entonces, porque se construyó una vía, esos tierras se iban a valorizar. Entonces, desde las altas esferas del gobierno, se dejó la bola a todos los caminantes para que compraran tierras en ese sector. Y lo mismo pasó con los Montes de María. ¿Y por qué los Montes de María? Porque son tierras muy ricas, de una alta resiliencia, superiores a las del Sinú, ubicadas estratégicamente. ¿Sí? Entonces, toda una estrategia de consolidación, todas esas políticas que casi no conocemos y que la gente, por no conocerla, no está enterada del verdadero sentido. Pero es toda una estrategia de ocupación territorial, de dominación territorial. Y eso ligado a unos medios de comunicación, ¿cierto?, que le hacen el flaco favor a la sociedad en general, no de informar sino de desinformar. Eso lo estamos viviendo aquí en Córdoba. Por eso ahorita, cuando yo levanté la mano, lo que quería decir era esto, cuando se hablaba de las verdades subjetivas. Eso me dejó un poco confundido. ¿Cómo así que hay verdades subjetivas? Así como que es objetivo, como que el desplazamiento o los asesinatos. ¿Sí? Aquí verdad subjetiva nos referimos a la desinformación, a lo de convertir en verdad la mentira. Eso es lo que ha pasado. El estado de opinión. Entonces, generar verdades, y la gente se va a detrás de verdades porque no conoce la verdadera verdad, si pudiéramos decirlo así. Entonces, necesitamos unos medios de comunicación alternativos. Ese es un desafío, ¿cierto? Para ver qué va a pasar con los medios de comunicación que le están haciendo el favor a los desplazadores. A mí me empieza a preocupar cuando estas discusiones nos empiezan a dejar a todos sin empleo. Ya dejamos sin empleo a los periodistas. Estamos a 5 minutos de necesitar abogados alternativos porque todos los que hacen una porquería y el mismo. Y así vamos, aquí todo el mundo se va a ir quedando sin empleo. Eso sí les advierto. Ni qué decir los funcionarios estatales, no hablemos de ellos. Lo que usted notaba ahorita no va distante de lo que pasa en el departamento de Córdoba, especialmente en el tema de restitución de tierras, las complejidades que tiene y a quienes se enfrenta precisamente con estos opositores. Esos opositores no viven en los barrios vulnerables de Montería o del departamento de Córdoba, viven en los mejores barrios de esta ciudad y tienen los mejores cargos. Entonces, no distan de lo que usted está diciendo y que realmente es un gran reto para la unidad de restitución de tierra todo esto, igual para los jueces, ¿no? Es un gran reto también que se enfrentan y estoy totalmente de acuerdo identificado con lo que usted dice, se enfrentan a los mejores abogados que tiene este país. Claro. Entonces es un gran reto tanto para la unidad en la etapa administrativa como para los jueces en la etapa judicial. Y además yo le pondría otra cosa,
yo lo he vivido en los casos que nosotros tenemos. Y esos señores que son divinamente, son súper queridos, usan el lenguaje de todos ustedes son falsas víctimas. Eso es fascinante. Falsas víctimas. Ustedes no son desplazados, a ustedes no les pasó nada, lo que quieren es apropiarse de tierras de gente honesta. Ya dice que hay una red de testigos falsos también. Redes de todo el que es testigo, entonces también ahora, sí, testigos falsos. ¿Qué están viendo? Sí, señora. Mirando la situación de los desplazamientos y llegando a la realidad, la verdad es que nunca va a llegar a saberse la verdad. El temor, ¿por qué? Porque estamos revueltos y viviendo en el mismo pueblo donde están los victimarios. Los victimarios paseándose en los mejores carros finos y la víctima escondiéndose porque después porque le tiene miedo. Al final de cuentas, yo creo que para esta restitución, las víctimas vamos a terminar en la cárcel como calumniadores y los cuellitos blancos quedan, los verdaderos victimarios son los que van a quedar defendidos. Primero que todo porque ellos tienen para pagar los grandes abogados que ellos quieran poner. Y la víctima, ¿con qué pone un abogado para que lo defienda? Y esta va a ser la situación. Gracias por ese año de optimismo, pero tiene toda la razón, También, o sea, eso suena muy crudo lo que usted está diciendo, pero es lo que estamos viendo. Es un riesgo muy fuerte. Pero ahí yo me pondría una pregunta. Me la he hecho mucho. Estoy de acuerdo con usted, creo que su diagnóstico es descarnado y tremendo y claro, preciso. La pregunta es: ¿qué hacemos? Porque entonces, ¿qué? ¿Empaque y vámonos? ¿Sí? Vámonos, porque esa es una posibilidad y mucha gente está empacando y váyase y no hagamos los procesos de restitución. Lo he visto mucha gente diciendo: no me voy a hacer matar por una tierra que ya perdí. ¿Sí? No me voy a hacer matar para que me den 3 mercados como desplazado y yo mejor me quedo callado y se acabó el problema. ¿Sí? Y eso es muy serio, ¿no? Es muy serio que no se pueda hablar. Yo me pregunto si habrá alguna posibilidad. Yo quisiera pensar que hay posibilidades. Yo no quisiera, y es lo que les he planteado, no quiero llamarlas engaño. Es que uno se puede poner aquí a recitar la ley. Sí, y decir: no, aquí hay una cantidad de mecanismos, esto es una barrera, que es cierto y lo van a tener que hacer. Aquí hay que conocer la ley en detalle y ver cómo se puede. Pero mi misión aquí es ponerles el contexto de lo complejo que es aplicar la ley, del escenario que lo estamos haciendo, que nos deja tantas limitaciones, que más bien el prospecto es bastante negativo. Pero que eso requiere además una actividad, eso no se va a mejorar solo, pues. Yo no veo cuál sea el candidato que llegue a la presidencia y le cambie el rumbo a eso. No la veo venir. Ninguno está como tratando de cambiar el rumbo a eso. A todos los veo diciendo más bien post-conflicto, que es más o menos dice que borrón y cuenta nueva. ¿Ya para qué hablamos de eso? Bienvenido al futuro. Sí, aquí no pasó nada. Así lo siento a todos, la verdad. A mí estoy igual de negativo, pero yo creo que hay un deber de ¿qué hacemos con eso? ¿Qué se puede hacer? Hay muchas preguntas. Hay 2 intervenciones de aquí en atrás. Una y ya voy. A ver. No es para hacer una pregunta. Yo, y me lo he hecho varias veces, ¿quién nos hará más daño a nosotros? ¿Las bandas criminales o la guerrilla o esa cantidad de funcionarios corruptos que hay en el gobierno? Es una de las preguntas que yo siempre me he hecho, porque yo he vivido en carne propia esa corrupción de muchos funcionarios, no todos, pero sí de muchos. Yo les dije que estamos a 10 minutos de acabar con los funcionarios públicos y ya. Para volver a la opinión de mi compañera, tenemos ya un ejemplo muy claro y es en los últimos
fallos que ha sacado Justicia y Paz en Medellín, de Tulapa y de inversiones en las tierras que fueron despojadas al parecer por el Elmer Cárdenas en la zona de Urabá. Esos fallos que esas víctimas de una u otra manera decidieron hacer su trámite ante Justicia y Paz y no en restitución de tierras, esos fallos terminaron negando la restitución y ordenando compulsa de copias en contra de las víctimas denunciadas. En este momento hay un fallo que ya fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia y estamos pues, el otro está recién salido del horno esperando a ver qué dice la Corte sobre lo mismo. Entonces sí termina siendo muy peligrosista la situación y de una u otra forma tiene razón a la compañera, y es que probablemente en el futuro quienes van a terminar denunciados y Dios lo libre de la cárcel probablemente sí serán las víctimas. De todas maneras, también hay que tener en contexto que en estos momentos se están manejando dos clases de restituciones dentro de dos trámites totalmente diferentes. Un trámite que es indubio pro postulado, que es la ley de Justicia y Paz, y un trámite que es indubio pro víctima, que es el que tenemos acá. Allá se pelea contra un aparato judicial, porque primero tienen que convencer a la fiscalía de que sí fueron desplazados y después ir a pelear con ese aparato que tienen las organizaciones criminales. Y acá, pues obviamente gracias a la asesoría que le brinda la unidad de tierras, pues, y a que la ley fue planteada de una forma diferente, que incluyó esas presunciones que son ese sello, esa fortaleza que la ley le otorgó a las víctimas. Eso en Justicia y Paz no se da, y probablemente en el futuro terminará mi vecino restituido por Justicia y Paz o restitución de tierras, y yo terminaré señalado de mentiroso por Justicia y Paz. Bien, pero yo quiero insistir, maravilloso lo que están diciendo, pero en esta parte que es por supuesto la super negativa de esta intervención, y ya que estamos en una reunión de funcionarios corruptos con abogados ignorantes, con víctimas falsas, ¿sí? Ya que aquí está toda la escoria humana reunida, tal vez logremos sacar una conclusión interesante. Ay, periodistas, mentirosos. Ah, perfecto, sí. Y patrocinado por el gringo que ni me diga. Sí, bien. Ah, la Iglesia Católica que no me dejamos con el Papa Francisco. Pero lo que les quería decir es, ahí es donde yo comparto las preocupaciones, además reitero los diagnósticos, me parecen precisos. Una cosa que he aprendido como con los años de estar en estos trámites es, a mí me preocupa cuando uno logra esas claridades que tenemos y esa cosa lo congela uno, porque es que lo congela uno, o sea, es una cosa que no hay nada que hacer, y yo creo que eso también puede ser el peor de los efectos, ¿sí? Y ahí quisiera poner un contraejemplo y entonces voy a aprovecharme de esta pestaña que está acá. Pero cuando salieron los jueces de tierras, nosotros en derecho creímos que eso iba a ser un desastre, y les juro que tal vez sea un desastre y lo vaya a terminar siendo, ¿sí? Porque además le están pidiendo a los jueces que sean más o menos superhombres, porque poner a funcionar esas presunciones, pues si es que enfréntate con todo el establecimiento en Córdoba en una sentencia y fresco, ¿sí? Y cuando ellos preguntan ¿y quién me garantiza? Pues pestaña les responden, tienes un carro blindado y un escolta, que normalmente va cuidado por el juez, ¿sí? Entonces no, usted le vamos a dar chaleco antibalas, porque he visto las respuestas en Bogotá, fresco que eso le damos un chaleco antibalas a usted y es indestructible, ¿sí? Porque es lo que les han respondido. Y entonces yo cuando empezó ese proceso con mis amigos profesores de derecho decíamos esto no va para ninguna parte, esto no va a ninguno. Y lo que me he encontrado es que uno en todos los lugares se encuentra gente de verdad, ¿sí? Y ahí le quiero hacer un reconocimiento al juez que conozco su trabajo, y varios y muchos, la mayoría de sus colegas, gente, ese señor es de Chocó, ¿sí? El de Chocó es un berraco, un chino joven,
de restitución, y el tipo se echó unas medidas cautelares y pagó una mina de $2 millones, y el tipo, y yo decía, y todos nos preguntamos, ¿y usted cómo hizo eso? Y el tipo decía, pues es él con su conciencia. O sea, uno ve que hay gente de verdad haciendo cosas, y entre toda esta banda de periodistas mediocres que hay aquí, unas fuentes de valentía, y entre toda esta banda de abogados, o sea, yo lo que quisiera es no llamarnos a que seamos positivos sino negativos. Sí, y léanse a un Mandino, el vendedor más grande del mundo, y la víctima es una guerrera, y esto es de pura onda, de buena onda, de resiliencia, ¿sí? Esto es mucho más complicado, ya voy. Esto es mucho más complicado. Yo no quiero llamarlos a optimismos irrazonados. Lo que yo sí creo es que hay que construir la posibilidad de que los actores sociales actuemos. O sea, reivindicar que hay una necesidad de actuar. Y que si entre todos estos mediocres no actuamos, no hay ningún genio que vaya a actuar, porque los genios son ricos y están comprometidos con los otros. ¿Sí? Porque los genios están en las campañas políticas diseñando la vaina, ellos no van a hablar de eso. Entonces nos toca hablar entre gente común y corriente y actuar. Y hay una lección interesante que yo he visto, y es que esta es una batalla que no termina. Cada paso que dan las víctimas tiene 2 pasos atrás, porque se vienen los otros. Eso es un poco lo que usted estaba narrando. Las víctimas en una batalla gigantesca logran la restitución de tierras y las presunciones. Eso es un logro gigantesco, y se nos devolvieron con los procesos penales contra las víctimas. O sea, y habrá que inventarse la siguiente para superar los procesos penales. O sea, esto es una batalla sin fin. Pero yo veo mucha valentía y mucha coordinación y mucha entereza moral de la gente para seguir adelante. Les reitero, no estoy haciendo publicidad barata de buena onda. Les digo yo sí creo que si la sociedad civil, si los funcionarios comprometidos, si la gente que está interesada en esto se compromete, aquí se pueden hacer cosas. Porque, pues, explíquenme las 3 cosas que se han logrado en un ambiente como este, como Bogotá, o sea, lleno de paracos, lleno de guerrilleros, lleno de mafiosos en el gobierno, está todo el país. Y en ese contexto se han logrado cosas. O sea que tal vez es posible hacerlas. ¿Sí? Pero mi invitación es que eso se haga sin ingenuidad. No se puede simplemente leer la ley y pretender que es que la ley 1448 se va a aplicar inmediatamente, directamente, como dice allí. No se puede ser ingenuo. Es decir, ¿en qué contexto se aplica eso y qué posibilidades hay? No, es una pregunta que yo me imagino que la respuesta es sí o no, sino por curiosidad. Sí, señor. Porque desde que se inició la ley de restitución de tierra, que los jueces asumieron esa responsabilidad, yo sé que es una responsabilidad muy enorme. O sea, la pregunta es por curiosidad, porque yo no me he enterado. ¿Sabe usted si de pronto eso le haya costado la vida a algún juez de lo que ha intervenido desde que se inició hasta la fecha? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no, el juez está, pero mucho miedo sí les ha costado. Mario Lozano es el juez de Quito, doctor Mario Lozano. ¿Lo qué? Mario Lozano es el juez de Quito. Maravilloso, señor. Pero el juez nos contará, pero ustedes han tenido muchos temores y muchas presiones, gracias a Dios no les han dado. O sea, eso es muy riesgoso. Yo sé por lo menos el riesgo que corre la persona, porque es que él va a venir él solo contra muchos. Es que ese es el detalle. Contra muchos que ni los conocen. Él está peleando con un grupo de personas que quizás nunca lo he visto y quizás no lo llegue a ver. Y de ahí es donde salen los conflictos, que de pronto un momento a otro le llega un mensaje al celular, o le llega una llamada, o le llega un panfleto a su casa. Entonces, o sea, la pregunta no es porque, sino que me causó curiosidad, porque aquí yo sé, o sea, yo sé por dónde ellos pasan cuando se enfrentan a esta situación. Muy bien. Y estoy completamente de acuerdo, yo también he estado cerca de ellos y he visto eso que usted está diciendo, es muy difícil. Ahora, quisiera tomar esta media hora que me queda para hablarles como de alternativas que se están viendo y que se están explorando. Con eso no
esperen que yo les dé soluciones, señores, tampoco las tengo, pero hay cosas que se están explorando. Una de las cuestiones que se está viendo con mucho interés, les estoy hablando de la investigación que nosotros hacemos en la universidad, es que pareciera que es muy necesario meterle más política a esta vaina. O sea, que si esto se sigue manteniendo al margen de la política, donde los partidos políticos pueden hablar de esto o no hablar de esto, es un problema. Entonces, sentimos que hay que meterle mucha más política. Y de esa la mala, usted estaba hablando de esa fea. O sea, ¿cómo se implican aquí los partidos políticos? ¿Cómo se implican las autoridades políticas? Una cosa que mencionaba el profesor de la universidad atrás, que nos está inquietando mucho, es que si lo que sabemos hoy es que los desplazamientos y mucha la victimización está conectada con los planes de desarrollo, como usted bien lo está explicando, ¿cierto? Detectar zonas productivas de donde sacan gente, ¿sí? Entonces pareciera, pero ahí hay un problema muy grande, y es que mientras el empresario parece tener muy claro toda esa película, la gente normalmente no la tiene clara, ¿sí? La gente no tiene clara, el campesino no sabe que en Bogotá salió una ley que ya diseñó una carretera que pasa por ahí. Eso el campesino no lo sabía. El campesino no sabe que hay una adjudicación minera debajo de su finca y que está caminando sobre una futura mina que va a decir. Eso no lo sabe. No sabe las inversiones públicas que vienen, tampoco lo sabe. Entonces, uno de los problemas que hay aquí muy serios es que hay gente que como que tiene toda la información y otra gente que no tiene ninguna. Y eso hace una de las diferencias más grandes en estas luchas. Normalmente la gente que está en los territorios, las comunidades, los campesinos, una enorme ignorancia sobre todo lo que le han diseñado ya encima y que ellos no saben qué va a pasar. Y que muchas veces motiva la violencia y motiva los desplazamientos y motiva la victimización. Porque por supuesto los señores de Medellín o de Bogotá no les interesa ya victimizar campesinos porque sí, a ellos normalmente es detrás del negocio donde está parado eso, pero de ese negocio el campesino no tiene idea. Entonces, una de las alternativas que estamos mirando, y que no les estoy diciendo nada nuevo, sino las que está trabajando cada vez más gente, es en tratar de ofrecer mayores cantidades de información a las comunidades. Por ejemplo, un acceso más grande a la cartografía de la minería, a la de las obras públicas, que son cosas que no se debaten. Esto de las concesiones 4G, o sea, eso es una invitación al desarrollo, pero también una enorme invitación a la violencia en las zonas donde se van a generar las dobles calzadas, que eso ya se está redistribuyendo todo. Eso creemos que tiene que empezar a discutirse en el ámbito local, o sea, tomarse eso muy en serio, particularmente las tres fuerzas que están en el plan de desarrollo: la minería, la agroindustria y la construcción de infraestructura. Esas tres cosas son el motivo más importante de progreso del país, pero son los motivos más importantes de violencia en el país. O sea, detrás de eso vienen los ejércitos ahora anónimos, apropiándose de los territorios que se van a supervalorizar con las carreteras o los que van a necesitar para hacer las minas. Y yo creo que cada vez las organizaciones de la sociedad civil estamos entendiendo que tenemos que entender eso, y no como rumores, ¿sí? No es como teorías de la conspiración. Es que usted sabía que detrás de esto hay unos gringos conectados con unos chicos que tal vez un día encontraron una mina de diamantes. No hay cuestión de rumores e historias, sino tener información muy concreta de cuáles son los proyectos y volverlos verdaderas discusiones públicas. Es decir, que salgan a la luz cuáles son los motivos que están ahí, de cuánta plata estamos hablando. Les pongo unos casos que hemos tenido que han sido interesantes. Tenemos un caso en el Chocó que nos dio algunas luces sobre eso. Claro, llegan las compañías mineras a negociar con las comunidades que tienen sus territorios colectivos. Y eso ustedes ya lo estarán viendo aquí
industrial y negocia con las comunidades que una escuelita, 3 televisores de plasma y 30 millones de pesos. La gente, wow. Y cuando uno va a ver, el negocio es de 5 billones de dólares. ¿Sí? Y entonces negociando a la gente por chichipas con unos negocios gigantescos atrás. Y una cosa, un nuevo frente que se está abriendo es, oiga, necesitamos transparencia en la información. Es decir, que la empresa tenga la obligación de mostrarle a la comunidad cuánto es el negocio. Es que si el negocio es de 3 billones de dólares, no me digas que me vas a resolver esto con 50 millones de pesos. No nos perdemos. ¿De qué estamos hablando? Ni me digas, ni me descrestes con 3 televisores de plasma y un Jeep al líder. No jodas. Sí, es que lo estamos viendo, pero también yo creo que nos estamos empezando a esmerar en el tema del problema gigantesco de los liderazgos, porque es que también esperar que el líder es inhumano, pues entonces esperar una integridad de un líder, este es un líder incorruptible, un líder que no tiene sensibilidad, que no toca nada, que está defendiendo su comunidad por encima de todo. Miércoles, los líderes son humanos también, ¿sí? Y entonces esperar que esos señores se van a enfrentar a unos monstruos gigantes solitos y esta gente metiéndole plata y plata y plata. O sea, hay mucho que aprender hoy de cuáles son las posiciones de negociación que necesitan las comunidades, las organizaciones, la sociedad civil necesita mucho más información. Estos son gobiernos que no están informando nada. Traten de encontrar la información sobre la infraestructura de estas 4G. Hay un mapita ahí medio borroso en la red. Cuando esto debería ser absolutamente público y clarísimo, por qué centímetro van a pasar esas carreteras, qué valorización va a haber, las fincas de quién se va a beneficiar, ¿sí? ¿Cuánto es la valorización que van a pagar? Todas esas cosas no estamos hablando. Las adjudicaciones de minas se hacen en Bogotá y de pronto hay 3 cabeceras municipales que se van a tragar una sola mina del Cesar. 3 cabeceras municipales, no está hablando de pedacitos de todas las cabeceras del pueblo, 3 pueblos se los va a tragar una sola mina de carbón. Y entonces, ¿eso por qué no está hablando? Entonces, les estoy diciendo por dónde estamos pensando alternativas. Uno, aquí estamos hablando, necesitamos mucha más información y va a haber una lucha grande por la información, que es la información como un derecho, que las comunidades puedan tener información y puedan además tener gente que se las explique, porque esa es la otra. Entonces sí, claro, la información del Ministerio de Minas es una cantidad de números y queda uno sin entender nada, sino información útil. 2, si les he dicho toda la tarde que estamos pisando terrenos pantanosos, que no está asegurado que las víctimas sigan siendo asistidas, no está asegurado que el desplazamiento siga siendo teniendo en cuenta, no está asegurado, de hecho todos tenemos motivos para desconfiar de la restitución. Eso hay que volverlo, en mi opinión, y es hacia donde estamos trabajando, un empeño político cada vez más claro. Y creo que vamos en la dirección contraria, lo he dicho 5 veces hoy, me parece un pésimo síntoma que los electores no hayamos forzado a las campañas a hablar de eso. Nada. Entonces estamos en mucho riesgo. Tercero, creo que no hay que subestimar el derecho, todo el tiempo también he dicho, no sobreestimemos el derecho. La ley no va a funcionar sola. Y más bien vemos muchas posibilidades de que la ley se nos vuelva en contra. Pero entonces por eso hay que actuar y reforzar y aplicar y apoyar la ley con procesos. Eso no existe solo. Lo discutíamos mucho en Bogotá a propósito de los jueces de tierras. Uno no puede esperar, yo no puedo exigirle al doctor Pestana que sea un héroe y que se haga matar. Sí, no es que yo me voy a hacer matar por la justicia y la restitución de tierras, porque yo soy un berraco. Pues hay gente que hace eso, pero el que tiene hijos no hace eso. ¿Sí? Un juez no se puede hacer matar, yo creo.
En cambio, yo creo que una comunidad sí puede rodear a un país, ¿sí? Y puede acompañarse, pero esta gente no puede quedarse sola, no se puede quedar sola. Tienen que saber que lo están mirando, y ahí creo que los periodistas mediocres tienen toda la posibilidad de ayudar y salir de su mediocridad. ¿Sí? No, pero es visibilizar estos personajes y todo lo que están haciendo y darles el valor social que necesitan. Y así con los líderes. Les estoy hablando de intuiciones, yo no tengo respuestas. Decía ya mi heroína, yo soy fanático suyo, se lo vuelvo a decir. Pero ese ejercicio que usted está haciendo, que me parece además importantísimo, no solo el blindaje que ellos le ofrecen a usted con ese proyecto, sino lo que usted le está diciendo al país con ese proyecto. Es importantísimo. Importantísimo. Eso no tiene mucho precedente. Que uno esté al tanto de todos los avatares que usted está sufriendo, haciendo las defensas que está haciendo. Yo creo que una labor como la que usted hace es muy importante, pero usted está mirando a su gente aquí. Es muy importante para nosotros en Bogotá, porque sin ese proyecto que usted está haciendo, uno no sabría qué es lo que está pasando. Entonces, ahí hay unas iniciativas importantísimas. Yo no quiero, entonces, quiero terminar diciéndoles, y era lo que me pedía Catalina cuando me invitó, no pretendía de manera alguna hacer un acercamiento técnico jurídico. Ustedes van a tener ahora una ocasión de mirar las leyes en detalle, los mecanismos, cómo habilitarlos, hay cosas muy interesantes. Creo que hay todas las razones para tomarse eso en serio. Además, eso es tan complejo que la diferencia entre saber, conocer bien la ley y no conocerla es fundamental para garantizar resultados. Lo que viene adelante para ustedes es ese estudio. La pretensión que yo he tenido hoy es, en cambio, meterlos en este contexto. ¿Sí? Meterlos en el contexto. Un contexto problemático, una historia muy larga, pero también decirles, eso los habilita a ustedes para actuar. Aquí es una invitación a actuar, a no quedarse quieto. De hecho, quedarse quieto sería lo normal. Y aquí termino. En los últimos años, en mi grupo de investigación con mis colegas de la Javeriana, hemos estado trabajando con un grupo de campesinos del sur de Bolívar, los campesinos de Las Pavas. Y esa gente nos ha enseñado unas cosas tremendas. Y entonces yo era como muy negativo hasta que empecé a trabajar con ellos, porque nos pusimos un grupo de abogados a apoyar una causa tremenda, que eso fue un proceso de todas estas de restitución de tierras a desplazados. Y nos encontramos muchas veces los abogados diciéndole a esos campesinos, yo me acuerdo de llamar a don Isaac Payares, uno de los líderes, impresionante señor, si le mire a don Isaac, ya lo hicimos todo, lo que se podía hacer, nos jodieron, esta vaina se perdió, qué pena, hicimos todo lo que pudimos, esta vaina se perdió, y pues los acompañamos moralmente, pero jurídicamente ya no hay nada que hacer. Y me acuerdo que siempre nos respondían lo mismo esos señores. Decían, que no hay nada que hacer. Usted a mí no me diga que no hay nada que hacer. Claro que hay todo que hacer. Y yo, no, ya revisamos, ya no pudieron. Decían, no. Y el Señor nos salió con la que yo no me creía. Dice, es que nosotros tenemos una causa justa. Decía don Isabel, y Dios está en nuestro lado. Dios está en nuestro lado. Y yo sí, don Misael, gracias, yo sé, pues sí, también me hace sentir muy bien. Pues sí, hay modos de perder, ahora pierdo con los espíritus. Y decía, no, espere y verá, vamos a tener una vigilia. Yo le empecé a poner miedo a la vigilia de los una vigilia, ¿qué? No, vamos a rezar 24 horas por estar. Pues sí, claro, chévere. Entonces, primera vigilia y al otro día, ¡pum!, se arreglaba todo. No, es mucha energía. Como a la cuarta vigilia que arregló todo, yo dije, no, y ellos le decían, es que usted no quiere creer en el milagro. Usted no quiere creer en el milagro, y aquí ya no estoy haciendo un chiste, ellos no lo decían muy en serio. Si usted no cree en el milagro, porque mire que
les va a parecer chistoso que termine hablando de esto, pero fue una cosa que yo soy un agnóstico profesor de la Universidad de Bogotá, y esto es un campesino sabio, importante, pastor católico, pastor protestante, además católico, gente de fe. Y ellos me decían, es que el milagro no es otra cosa de que esperar que pase lo imposible. Y aquí, pues lo que va a pasar normalmente es que los más jodidos se van a quedar con la tierra, y los desplazados se los van a dar en putas, y las víctimas no los va a atender nadie. Pero este señor nos decía, pero tenemos los derecho a esperar el milagro. Y el milagro es que ganen día las víctimas, y que los desplazados sean atendidos, y que la tierra sea devuelta. Y decía él, pero como usted no cuenta con que Dios sí sabe hacer milagros, y ese Señor nos enseñó a que ellos podían hacer milagros. Claro, y nos enseñó que uno puede trabajar y esperar lo imposible, porque es que hacer esto es esperar lo imposible. ¿Sí? Porque si nos quedamos solo esperando lo posible, aquí no hay nada que hacer y no podemos. Pero yo creo que hay un espíritu, sáquenlo de donde quieran. Ese Señor nos sacaba y nos enseñó a sacarlo de su fe, enorme, inmensa. Sáquenlo de la ética política pública, sáquenlo del sentir comunitario, pero yo quisiera terminar invocando eso. Eso me lo enseñó ese señor sabio, que aquí hay que tener la barraquera, tener la fe para trabajar y seguir adelante, y se producen milagros, y esa gente los produce resaca. Yo no sé cómo los van a producir ustedes, pero milagros en esto hay, y hay justicia para la gente. Y la justicia es una cosa por la que vale la pena trabajar. Un poco raro lo que les estoy diciendo, yo sé, pero es una cosa en la que he aprendido a creer mucho. Bien, muchas gracias.